En los días en que el eco de la resurrección de Jesús todavía recorría las calles polvorientas de Jerusalén, la comunidad de sus seguidores vivía entre el asombro y el temor. Eran tiempos inciertos. La persecución se intensificaba, las preguntas se multiplicaban y el mensaje de esperanza, aunque vibrante, se encontraba amenazado por tradiciones y prejuicios arraigados. Pedro, el apóstol, era un hombre transformado por la gracia, quien alguna vez tembló ante la pregunta de una criada en el patio de Caifás. Ahora lideraba a la naciente iglesia con la convicción de quien ha visto al Maestro resucitado. Sin embargo, bajo esa coraza de valor, Pedro seguía siendo humano, un hombre de su tiempo, formado en la rigidez de la ley judía, en las costumbres que separaban al pueblo escogido de los demás. Vivía entonces en Jope, ciudad costera, antiguo puerto fenicio y lugar de encuentros entre culturas. Jope era un crisol donde comerciantes griegos, romanos, fenicios y judíos se cruzaban en un bullicio interminable de voces, aromas y colores. Allí Pedro se hospedaba en casa de Simón el curtidor, un oficio considerado impuro según la ley. Era, sin saberlo, la antesala de una revolución espiritual. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol teñían el mar de tonos dorados, Pedro ascendió a la azotea para orar. El rumor de las olas, los gritos de los mercaderes y el lejano sonido de las campanas del puerto componían una sinfonía extraña y familiar. Pedro cerró los ojos y dejó que la oración lo envolviera mientras su estómago vacío recordaba el ayuno de aquel día. En ese estado de recogimiento, casi de trance, los sentidos de Pedro comenzaron a difuminarse. El calor, el hambre y el cansancio lo transportaron a otro plano, a ese misterioso umbral donde lo divino se cuela en lo cotidiano. Entonces, el cielo se abrió ante sus ojos. Una visión tan real que casi podía tocarla descendió desde lo alto. Un gran lienzo blanco, resplandeciente, que bajaba suspendido por sus cuatro puntas, como si manos invisibles lo sostuvieran. En su interior, animales de todo tipo, grandes y pequeños, puros e impuros, bestias que Pedro jamás habría imaginado juntar en un mismo rebaño. Había leones y corderos, serpientes y palomas, lobos y cabras, aves multicolores y reptiles escurridizos. En medio de ese asombro, una voz potente resonó, no solo en el aire, sino en lo más profundo de su alma. «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se estremeció. Toda una vida había escuchado los relatos de la Torá. Recordaba las enseñanzas en la sinagoga, la voz severa de los ancianos repitiendo las leyes sobre la pureza, los límites entre lo santo y lo profano. Y ahora, esa misma voz que reconocía como la de Dios le pedía quebrar esa línea. «De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o profano», respondió Pedro, aún dentro del sueño. Pero la voz insistió, serena, firme, inapelable. «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». El lienzo volvió a subir y descender, y la escena se repitió no una, sino 2 y 3 veces, hasta que Pedro sintió que todo su mundo interior se remecía. ¿Cómo podía ser? ¿Podía Dios cambiar sus propias reglas? ¿Era Pedro digno de ser testigo de algo tan trascendental? ¿Acaso toda una vida de separaciones, de fronteras y muros estaba por derrumbarse? Al despertar, Pedro se sentía turbado, inquieto. El sol ya estaba alto, el bullicio de la ciudad había crecido, pero en el corazón del apóstol se libraba una tormenta. No había tiempo para meditar demasiado. Justo en ese instante, voces se oyeron a la puerta. 3 hombres extranjeros pedían hablar con él. Eran enviados de Cornelio, un centurión romano que vivía en Cesarea, a unos 40 kilómetros de distancia. Su mensaje era claro y urgente. Un varón justo y temeroso de Dios, que goza de buena reputación entre toda la nación de los judíos,
Recibió instrucción de un ángel santo para llamarte a su casa y escuchar tus palabras. Pedro sintió el escalofrío de la confirmación. La visión del lienzo tan extraña cobraba sentido. Dios lo estaba llamando a cruzar el mayor límite de todos, a compartir la promesa, la buena noticia de Jesús, con los considerados impuros por su pueblo. Pedro, obediente pero aún con dudas, invitó a los hombres a hospedarse esa noche y preparó el viaje para la mañana siguiente. El camino hacia Cesarea fue largo y lleno de pensamientos. Pedro, acompañado por algunos hermanos judíos, repasaba mentalmente la visión. Imaginaba la casa de Cornelio, un centurión del ejército romano, símbolo de poder, opresión y paganismo. Sin embargo, Cornelio era diferente. Temía a Dios, daba limosnas y oraba constantemente. Era un temeroso de Dios, un buscador, un puente entre mundos. Al llegar a Cesarea, Pedro quedó sorprendido. Cornelio no solo esperaba ansioso, sino que había reunido a toda su familia y amigos más íntimos. El centurión, de armadura reluciente y ojos humildes, cayó a los pies de Pedro en señal de respeto. Pero Pedro lo levantó. «Levántate, que yo mismo soy hombre». En ese instante, la barrera entre el conquistador romano y el pescador judío se rompió. Pedro entró a la casa, cruzando una frontera invisible. Muchos de los presentes eran gentiles. Todos lo miraban con esperanza y asombro. Pedro, respirando hondo, pronunció palabras que nunca había dicho. «Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a nadie debo llamar impuro o inmundo». La sala guardó silencio. Pedro narró cómo había recibido la visión, cómo Dios lo había guiado. Cornelio, por su parte, relató su propia experiencia. «Hace 4 días, a la hora 9, oraba en mi casa cuando un hombre con vestiduras resplandecientes se presentó ante mí y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Entonces Pedro comprendió. El Espíritu Santo no era propiedad de un pueblo ni de una cultura. El mensaje de Jesús era para todos, sin distinción de raza, lengua o tradición. Pedro comenzó a predicar. Habló de la vida de Jesús, de sus milagros, de su compasión, de su muerte y resurrección. Contó cómo había sido testigo de la gracia y la reconciliación. Mientras Pedro hablaba, algo milagroso sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes, igual que en Pentecostés. Los gentiles comenzaron a alabar a Dios, a hablar en lenguas, a manifestar la misma presencia divina que los judíos experimentaron en Jerusalén. Los acompañantes de Pedro estaban atónitos. ¿Cómo podía ser que el Espíritu Santo se derramara sobre los gentiles, sobre los impuros? Pedro, emocionado y sobrecogido, exclamó: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ese mismo día, Cornelio y toda su casa fueron bautizados. Una nueva era comenzaba. El regreso a Jerusalén no fue fácil. Los líderes de la iglesia lo confrontaron. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Pedro relató cada detalle: la visión del lienzo, el mandato divino, la experiencia en la casa de Cornelio. Concluyó con una pregunta que marcó la historia: si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Un profundo silencio siguió a sus palabras. Luego, los hermanos glorificaron a Dios y reconocieron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Evangelio, a partir de ese día, rompió las cadenas de exclusividad. Pedro, que antes dudaba, se convirtió en el primer puente entre los mundos, judíos y gentiles, lo puro y lo impuro, lo conocido y lo desconocido. Por un sueño, por una visión, por la obediencia a la voz de Dios. Pero esta historia, más que un episodio del pasado,
es una pregunta viva para cada generación. ¿Cuántas veces has sentido la incomodidad de cruzar tus propias fronteras? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a través de una intuición, un sueño, una voz interior que te invita a desafiar tus miedos y tus prejuicios? Vivimos en un mundo de muros, muros de cultura, de religión, de idioma, de miedo. Aprendemos desde pequeños a trazar líneas, quién es de los nuestros y quién es de ellos. Pero la visión de Pedro nos confronta con una verdad incómoda y hermosa. Para Dios, no hay forasteros, no hay impuros, todos están invitados a la mesa, todos pueden ser llenos del Espíritu, todos pueden recibir el don de la gracia. Quizá tu mayor milagro está del otro lado de tu miedo. Quizá la oración más poderosa es aquella que te lleva a amar lo desconocido, a abrazar al diferente, a confiar en que la voz de Dios es más grande que cualquier tradición humana. Imagina por un momento la escena. Pedro, ese hombre tosco y apasionado, acostumbrado al olor del mar y al trabajo rudo, se convierte en el instrumento de una revelación que cambiaría la historia de la humanidad. El lienzo blanco sigue descendiendo en cada generación, trayendo consigo el desafío de soltar el pasado, abrir los brazos y dejarse sorprender por el amor de Dios. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando el cielo te muestre un lienzo inesperado? ¿Te atreverás a decir sí, aunque no entiendas todo, aunque tus propios hermanos te cuestionen, aunque el mundo se burle o te rechace? A veces, el milagro no es ver ángeles ni oír truenos desde el cielo. El milagro es atreverte a cruzar la sala y tender la mano al extraño. El milagro es dejar que Dios derribe tus muros y ensanche tu corazón. La visión de Pedro no terminó en Jope ni en Cesarea. Sigue viva cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, la apertura sobre la costumbre, la fe sobre el temor. Cada vez que una iglesia, una familia, una persona deja entrar a otro, aunque sea distinto, el lienzo vuelve a descender. Cada vez que te atreves a escuchar la voz del Espíritu, aunque desafíe tu lógica, Dios hace nuevas todas las cosas. Cierra los ojos, imagina el lienzo, imagina a Pedro, imagínate a ti, siente el peso del mandato. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Atrévete a soñar, atrévete a obedecer, porque los sueños de Dios son siempre más grandes que los tuyos. Y mientras el mundo siga levantando muros, que tu vida sea el testimonio vivo de que, para Dios, no existen fronteras que no puedan caer.